Iniciamos con Luz de Cristo, programa católico, transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Gracias a la parroquia La Asunción, Chiquimula. Es Jesús quien nos guía con su palabra, trayendo esperanza, fe y salvación. Luz de Cristo iluminando tu vida, un espacio de encuentro con Dios. Quédate con nosotros, abre el corazón, porque con Cristo todo cambia. Jesús llega a nosotros para bendecir, camina a nuestro lado, nos enseña a vivir. Su palabra es camino, verdad y amor, vive en nuestros labios, arde en el corazón. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Desde lo alto su gracia nos alcanzó, en la noche más oscura su luz brilló. No hay miedo ni sombras frente a su paz, Cristo es la esperanza que no fallará. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Ilumina, Señor, nuestro andar, guía al pueblo que quiere amar. Que tu luz nos lleve a servir, luz de Cristo, ven a vivir. Programa televisivo transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente la Subcomisión de Animación Bíblica de la Pastoral, agradecidos con el programa Luz de Cristo en este espacio que nos le brinda para la formación en este mes de agosto, que también recién celebramos a nuestra
Madre Santísima, nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, queremos enfocarnos en lo que es el cuarto discurso, que es el discurso eclesial del Evangelio según San Mateo, que nos vamos a referir al capítulo 18, en el cual vamos a enfocar, este Evangelio está enfocado en lo que es la vida comunitaria, tanto la vida fraterna, por eso va a hablar del perdón, de la corrección, del vivir, el saber, aprender a vivir en comunidad. Si bien es cierto, toda la vida han habido conflictos, cuando las personas nos relacionamos siempre van a haber conflictos, pero Jesús aquí lo que trata es, el discurso está dirigido a sus discípulos, entonces para que puedan tener no solamente vivir una sana doctrina, sino que también puedan ellos con una convivencia sana entre ellos y con Dios también. En este discurso, ¿verdad?, es clave porque nos enseña a nosotros a vivir no solamente dentro de la iglesia, sino que también las comunidades, ¿verdad? Vivir centradas en el amor, en el respeto, en la fraternidad, en la sana convivencia. Vamos a iniciar el programa, como siempre, agradecidos con Dios por la vida y por el tiempo que nos da. Enviamos un saludo a Padre Melesio, que hoy nos va a acompañar, pero sí le vamos a dar la bienvenida al Padre Juan Diego Lemus, que él tendrá bien no solamente la reflexión del Evangelio del día de hoy, sino también el tema sobre el discurso eclesial. También es importante reconocer que como iglesia, la iglesia siempre ha sufrido situaciones conflictivas debido a su naturaleza, pero también este texto del Evangelio de según San Mateo nos ayuda no solamente a la sana convivencia entre nosotros, sino también con las personas no creyentes, con las personas que difieren de nuestra forma de pensar y de sentir. Entonces, como vemos, es un evangelio que va bien aplicado hacia las tensiones y conflictos que puedan vivir la comunidad, pero también aprender a vivir en lo que es la diversidad. Entonces, vamos a dejar a Padre Juan Diego con la reflexión del evangelio. Estimados televidentes, qué gusto encontrarme en esta ocasión con ustedes. Yo soy Juan Diego Lemus y tendré la oportunidad ahora de estar en este momento tan especial de encuentro con la palabra, de reflexionar también en torno a nuestra vida cristiana, a nuestro discipulado, y qué agrado realmente poder dirigirme a ustedes, y gracias por su atención y gentileza de estar en sintonía de este programa. Vamos a iniciar ahora con la escucha y la reflexión del Evangelio de este día, 27 de agosto, en el que celebramos a Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Estas dos fiestas que están seguidas, y el Evangelio de hoy nos propone estar siempre despiertos y en vela. Es la actitud de todo buen cristiano que nos permitirá ahondar siempre y crecer en nuestra vida cristiana. Vamos entonces a proceder a escuchar el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estad en vela, porque no saben qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad
también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijera aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la luz de este texto del Santo Evangelio, me gustaría resaltar dos cosas que considero importantes para nuestra vida cristiana. Hay un preámbulo a una pregunta que considero central en el texto. El preámbulo es la exhortación que hace el evangelista a estar atento, a estar despierto. Ya el apóstol Pedro nos dice: sed sobrios, estad despiertos, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Nuestra vida, en la medida en que está atenta, es capaz de agenciarse de elementos, instrumentos para crecer, estar atento en nuestra formación, en nuestra oración, en nuestra vida fraterna, que es lo que vamos a reflexionar hoy en este programa. Y hace una pregunta: ¿quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Podríamos pensar, y quizá es así, que el texto se refiere a los pastores, a los criados, a los que se les ha encomendado una misión de administrar la comida a las horas. Bienaventurado ese criado si al llegar el Señor lo encuentra portándose bien, ¿no? Todos nosotros hemos recibido el encargo. En mi caso, como sacerdote, pues hemos recibido el encargo de una misión. Actualmente, pues yo estoy en la parroquia de la Unión, y se ha encomendado a mis pobres fuerzas, pues, el cuidado de la fe. Y qué bonita imagen la que pone de dar la comida a las horas y el alimento espiritual, ¿no? Espiritual, humano, de acompañamiento, de consolar y de formar también, consolidar, confirmar a los hermanos en la fe, ayudar, apoyar, estar con el pueblo santo de Dios, que es para lo que hemos sido ordenados. Sin embargo, también me gustaría hacer hincapié en un segundo momento de este texto a esa vocación cristiana que cada uno de nosotros, y es lo que nos tiene hoy acá en sintonía, ¿no? La vocación cristiana que nosotros hemos recibido un día en el Santo Bautismo. Esa misión que nos ha permitido crecer, la conversión, unirnos más al Señor, que al final es la vocación originaria. Y lo vamos a ver mañana con San Agustín. Mañana 28 de agosto vamos a ver que en este santo fue una búsqueda constante del bien supremo, ¿no? Tal que en el texto de las confesiones va a iniciar él diciendo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti.
Nuestra vida cristiana es una constante búsqueda de Dios nuestro Señor. Y saber que esta búsqueda pues no la hacemos solos, la hacemos con todo un pueblo de Dios, la hacemos de manera comunitaria. Es el sentido que tiene la vivencia de la fe. La fe exige una respuesta comunitaria, una respuesta personal, ciertamente, libre, voluntariamente, pero exige la vivencia de esta fe en el seno de una comunidad. No es una vivencia intimista. Esto nos lleva a pensar cómo están nuestras comunidades, cómo estamos en mi comunidad. Nos hemos enfriado, qué es lo que no nos permite resurgir nuevamente y atender a este llamado de Dios nuestro Señor. Estén alerta porque no saben el día. Y bienaventurado ese criado si el Señor a su regreso lo encuentra cumpliendo con su deber. Por último, el Evangelio también hace referencia a que no somos dueños. No veamos nuestra vida cristiana como dueños, sino que somos administradores. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Es este Dios tan magnánimo que Pablo dice, qué abismo de generosidad es Dios nuestro Señor. Es un Dios tan magnánimo que no teme en confiarnos la administración de sus bienes mayores, que son la gracia, ¿no?, y la fe. Que Jesucristo, pues, a la luz de este texto y con la intercesión de Santa Mónica, nos permita configurar nuestra vida cada día más al Señor, nos permita una vivencia de la fe comunitaria, que yo pienso que es el mejor servicio que podemos brindar a nuestra sociedad, una vivencia comunitaria, que ciertamente nuestra fe la vivimos en conflictos, tempestades, vicisitudes, pero ahí donde se nota el germen también de la fe, que nos permite vernos como hermanos, no vernos como rivales, en un mundo incluso armado. El Señor nos sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? En un mundo lleno de violencia, nosotros podemos pensar cómo el cristianismo ilumina hoy estos momentos que son tan importantes para nuestra vida y nos permitirá, a la luz de este texto, estar preparados, que ese es un reto grande. No pensar como este siervo imprudente, mi Señor tarda en llegar. Pues a veces pensamos que nosotros vamos a vivir 100 años o más. Y de esto sí, Albert Camus tiene un texto en El extranjero que nos permite reconocer que la muerte pues está en nuestras narices. En este texto del extranjero se nos explica cómo la muerte es parte de nosotros, pues, y está en el último vagón del tren donde vamos, y en algún momento llegará. Algo que no nos debe asustar realmente, porque, como dice Pablo, verán al Señor cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Y si vivimos para Él también, este será un momento muy especial, porque nos encontraremos con Dios. Que este momento mortis, como lo llamaban los latinos, nos permita también vivir nuestra vida con pasión, vivir nuestra vida de la mano de Dios, vivir nuestra vida también con más generosidad y mayor fraternidad. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo.
Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León, la única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy, de la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy, de la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Bien, hermanos, agradecido con su fiel sintonía. Vamos a entrarle al capítulo 18 de Mateo. Vamos a entrar en materia. Yo considero que es un trozo del Evangelio muy valioso, de mucha actualidad hoy en nuestras comunidades cristianas. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo es un gran discurso, es el número 4. Recuerden ustedes que tenemos las bienaventuranzas en el capítulo 5, el sermón sobre la misión y el sermón de las parábolas. Y el capítulo 18 pues es el cuarto gran discurso de Jesús y está previo al quinto discurso de la escatología y las postrimerías del hombre, ¿no? Este capítulo 18, concerniente al más acá, ya quedará el capítulo 24 y 25 para hablar de la escatología, que fue el evangelio de hoy, ¿no? En el capítulo 18 encontramos básicamente que Jesús se dirige no a las multitudes, sino al círculo más cercano de Jesús, a sus discípulos, para enseñarles pues a aplicar, a hacer vida el reino de Dios, que fue la gran preocupación de nuestro Señor, por la cual vivió. Ese discurso pues es clave entonces para vivir nuestra fe en la vida ordinaria, ¿no? Ofrece criterios claves para construir comunidades sanas,
fraternas, reconciliadas y misioneras. Recordemos que las demás personas lo que les impactará es ver nuestra manera de vivir. En eso creo que estamos claros. Por lo tanto, no se trata de un código disciplinario lo que ahí encontraremos, aunque sí hay ciertas normas, pero no se reduce pues a ciertos requisitos, sino que ustedes saben que todo el Evangelio es una espiritualidad que va más allá de cualquier mandamiento. Se trata de encontrarle el espíritu a la vida comunitaria para incluso desear estar con los demás, desear venir a misa el domingo, por ejemplo, a vivir nuestra fe en medio de la comunidad. De entrada encontramos entonces algunos elementos que considero que son claves para comprender este discurso, el capítulo 18. El contexto y los destinatarios de este discurso eclesiástico. Jesús habla a una comunidad de discípulos que comparten la misma fe, que viven conflictos y tensiones. Así que no se asusten si están viviendo alguna crisis en su comunidad. Han existido, imagínense, desde el siglo I, donde se escribe el Evangelio de Mateo, finales del siglo I. Y por lo tanto, necesitan aprender a vivir en medio de esos conflictos. Y si subsistió la iglesia es porque lograron superar esos conflictos. Bien hemos aprendido que nunca un mar en calma ha hecho experto a un marinero. Han sido las tempestades, las olas. Y si la iglesia ha adquirido esa sabiduría, mater et magistra, ¿no? Ha sido maestra, es porque ha sabido superar las adversidades. Las diversidades también. ¿Con cuántas culturas se ha encontrado la iglesia? ¿Con cuántas maneras de concebir la realidad? Esos encuentros culturales nunca han sido, quizá en algún momento han sido bien aceptados, pero en otros ha tenido que habérselas la iglesia con más de algún conflicto. Entonces esas tensiones la logró superar la iglesia gracias a esta espiritualidad que ha encontrado en tres vertientes: vida fraterna, donde se hace necesario el perdón y donde también es necesaria la corrección, que es lo que vamos a encontrar en este capítulo. Vamos a ir metiendo las manos al texto y de entrada encontramos del capítulo 18, del versículo 1 al 5, en el capítulo 18 encontramos de entrada la lógica del reino de los cielos, con la famosa pregunta de Jesús: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino? Y Jesús, como buen maestro, con una pedagogía bárbara y los medios audiovisuales que jamás un maestro de religión haya tenido en la historia, que son los milagros, la pedagogía de Jesús trae a un niño y lo pone en el centro. El impacto que ha significado para la gente de la época que Jesús haya tomado un niño, ¿no? Todos sabemos que los niños y las mujeres, pues, incluso en nuestro país, ¿cuándo empezaron a votar las mujeres? Y en la cultura de la época, incluso los evangelios recogen un dato donde recordarán ustedes cuando se da la multiplicación de los panes, sin contar mujeres y niños, porque los niños pues aún necesitan ese proceso de educación, formación, para tener un lugar en la sociedad. El más grande en el reino de los cielos, dice Jesús, es como este niño, donde nos quiere indicar
3 momentos que son importantes para nuestro discipulado. Que la grandeza no está en el poder. Y Jesús se esmeró tanto en enseñarnos eso. Que el poder es el servicio. Los grandes de las naciones, los jefes de las naciones, las gobiernan como si fueran sus dueños. Sabemos que un niño todavía no es dueño de nada, ¿no? Vivir en esa lógica del reino. La grandeza no está en tener poder, sino en saber hacerse pequeño. Imagínense nuestras comunidades, si aprendiéramos a ser pequeños, a ser humildes, el perdón no tendría trabas, la corrección tampoco, porque nos importaría, sobre todo, ser humildes. Y de ahí viene el hombre, ¿no? Humus, de la tierra. Jesús, cuando coloca a un niño en el centro, lo que quiere dejar en evidencia es la necesaria humildad que debe reinar, debe primar en las comunidades. Y el niño, recordemos cuando éramos niños, no nos preocupábamos de mayor cosa, porque nuestro papá resolvía, nuestra mamá, ¿no? O nuestros hermanos mayores. Jesús quiere dar a entender que en el reino es necesaria la providencia, abandonarse, y la oración por excelencia, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Es saberse abandonar, la confianza filial en el camino, en el discipulado. Si confiamos en nuestras fuerzas, imagínense eso. Y otro momento que encontramos en los primeros 5 versículos de este discurso es la conversión comunitaria. Jesús invita a una conversión que afecta la manera de relacionarse dentro de la comunidad. Sin esta conversión no es posible vivir el reino. Y recordemos los inicios de los evangelios, de Marcos sobre todo. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Sin esta metanoia, este cambio de mentalidad, no es posible el reino. Y encontraremos en los evangelios esta necesaria ida al desierto. A ver, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? El reino de Dios debe ocuparlo todo. Más allá de cualquier cosa superflua que a veces llena nuestro corazón. Del versículo 6 al 10, que son los siguientes 5 versículos del capítulo 18, seguimos en esta misma lógica de los pequeños. Y se nos hace una advertencia fuerte: cuidar a los pequeños. Cuidarlos. Es una advertencia que cobra fuerza en nuestros días. Los pequeños representan a los débiles en la fe. Los pequeños exige cuidarlos, protegerlos. La comunidad debe proteger a los pequeños, nunca herirlos, nunca escandalizarlos. Y toda forma de abuso contradice el evangelio. Y Jesús lo dice con una potencia determinante, ¿no? Voy a citar directamente el evangelio para que veamos la fuerza que tiene en este texto cuidar de los pequeños. Esto es de una actualidad en nuestra iglesia, en nuestra pastoral, muy grande, porque lamentablemente la iglesia incluso se ha visto marcada por estos abusos a los más pequeños. Del 6 al 10 del capítulo 18 de Mateo. Ay del mundo a causa de los escándalos.
Ay del que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Y aquí viene la sentencia del maestro. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. Es esta dinámica del mundo celestial y el mundo terreno. Vean la fuerza que el abuso de los pequeños tiene en el Evangelio. Bien fuerte. Para cuidar. A veces por soberbia pensamos que estamos por encima de alguien. Y cuidarnos de escandalizar a alguno de los más pequeños y los débiles en la fe. Luego del versículo 12 al 14 encontramos la parábola de la oveja perdida. El reino de Dios básicamente es contemplar la ternura de Dios. En Jesús se nos ha quedado de manifiesto todo lo que Dios es, que es ternura, que nos busca. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Es Dios quien nos busca y nos cuida. En estos versículos Jesús revela el corazón del Padre y no se resigna a perder a ninguno. Pareciera ser, como dice San Agustín, que Dios está más interesado en nuestra conversión que nosotros mismos. Dios no se resigna a perder a nadie, por muy caso perdido que parezca. Estos versículos son un mensaje esperanzador, porque nos permiten conocer el corazón de Dios. Y el conocidísimo relato de el hijo pródigo en el Evangelio de Lucas 15, ¿no? Eso nos llena de esperanza, que en el corazón de Dios todos cabemos. Nadie se queda excluido. Dios sale a buscar la oveja perdida. Dios es el buen pastor. Y recordemos el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan sosiego. Cuando el Padre sale a buscar la oveja perdida, podemos preguntarnos en qué lugares nos buscará el Señor. Porque aún en lugares más inhóspitos podemos encontrar una mano amiga y un gesto de amor, un gesto de ternura que nos remite a la presencia de Dios. Como dice en la carta de San Juan, quien ama vive en Dios y Dios vive en él. Así que este texto es bien bonito porque Dios, podríamos pensar hoy que sale del templo a buscar a sus hijos que están fuera de él, que ya no van al templo por XY razón, porque se escandalizaron, porque se fueron en algún momento de la iglesia. Dios sale a buscar. Y nos debemos sentir también invitados nosotros a ir en búsqueda de la oveja perdida. Que yo pienso que este texto no deja de interpelarnos a nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, cómo tratamos a los que se han ido. En ocasiones es más fácil hacer juicios de alguien que buscar la salvación.
y mostrarle que Dios siempre lo espera, que Dios no se resigna a perder a nadie, que Dios sale en búsqueda del que se ha alejado y se alegra tanto al encontrarlo que nos afirma el Evangelio que hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 que ya no necesitan convertirse. Vemos entonces que la comunidad cristiana es inclusiva. Esto implica que no excluyamos por nada a nadie, que acompañemos los procesos, sobre todo los más débiles, y valoremos a cada persona. Sabemos que en la dignidad de cada persona descansa todo su valor. En la constitución política de nuestra república encontramos que el Estado es el encargado de velar por todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte. También nosotros somos encargados de custodiar la dignidad de cada ser humano, valorar a cada persona. Ahora vemos entonces cómo este dinamismo posibilitó a crear más comunidades, a fundar nuevas comunidades. Le ayudó a Pablo en el diálogo con el mundo griego, le ayudó a los apóstoles en el diálogo con el mundo romano, y le fue ayudando a los primeros padres de la iglesia, ¿no? Pero estaba de fondo esta espiritualidad. Luego del versículo 15 al 20 nos permite encontrar el texto que Jesús propone la corrección fraterna. Este es un tema muy valioso porque está inmerso en una mentalidad judía donde todos nos sentimos parte de una comunidad. Si no consideramos al otro como parte importante de nuestra comunidad, no nos va a importar su crecimiento. Si no consideramos al otro como parte importante, no vamos a procurar que crezca. Esto puede servir mucho en esta mentalidad individualista que trajo consigo la modernidad, ¿no? El individuo se sale del conjunto, de la sociedad, de la comunidad, de la aldea, lo que ustedes quieran. Y para esta corrección fraterna, estos versículos nos invitan a 3 momentos. Primero, si tu hermano te ofende, habla con él a solas. Si no te hace caso, ve en presencia de testigos. Y si así no te hace caso, la referencia a la comunidad. Díselo a la comunidad. Lo que está de fondo no es prejuiciar, castigar, excluir, como hemos hablado. Lo que está de fondo es salvar a tu hermano, reconciliar. Si la uña del pie está encarnada y como es parte del cuerpo, la mano no le puede decir, la que está mala es el pie y yo no tengo nada que ver con el pie. Lo que hace la mano pues es procurar que se cure y va y busca cualquier ungüento y ya se aplica en el pie, ¿no? Así es la comunidad cristiana también, donde la finalidad no es excluir, sino reconciliar, hacer recapacitar. Y ahí entra ya el perdón del que hablaremos después de la pausa. En un momento regresamos. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción.
Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Muy bien, vamos a continuar ya en el cierre de nuestro programa y en el cierre también de este capítulo que estamos analizando y del cual estamos hablando. Encontramos un cierre realmente de con broche de oro. En el versículo 21 al 35, que es el final de este capítulo 18, encontramos la necesidad del perdón. ¿Qué características tiene este perdón? Pues incondicional, no tiene límite alguno. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, le pregunta Pedro a Jesús. Y responde Jesús con una medida que, aunque la multipliquemos, y si vamos a la simbología del número 7, pues eso nos deja más claro que el perdón debe ser en todo momento y no debe tener preferencias. Debe ser para todos y en todo momento. El perdón no es opcional en la comunidad cristiana. Y nace de la experiencia de sentirnos nosotros perdonados, sabiendo que el pecado es lo que más nos hermana a todos. Lo más común en la comunidad cristiana pues es el pecado. Y el apóstol dirá a nadie, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y el perdón también sana la comunidad, reconcilia y permite la paz en la comunidad. Al final de este capítulo tenemos la famosa parábola, aquella de el servidor despiadado, que recibiendo el perdón de su amo, no fue capaz de perdonar. Vean esta parábola. Les dice Jesús: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo. Nos mete en ese mundo del esclavismo del mundo antiguo greco-romano. Si el esclavo había adquirido una deuda o para pagar su libertad también, vendía a sus hijos. Pues este rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía, para ver si así recobraba algo, es decir, no se iba a dar por satisfecho tampoco en la deuda. Recordemos que el esclavismo también era un negocio redondo en el mundo antiguo. El esclavo le dijo a su amo: dame un poco de tiempo y yo te pagaré todo. Entonces el rey se enterneció y se compadeció, dejándolo libre, y le perdonó la deuda. Pero apenas salió él de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas, nada comparado a lo que él debía antes. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. Y dejo a la curiosidad de ustedes el resto del relato, aunque algunos ya recordarán en qué terminó este relato. Esta parábola nos recuerda 3 momentos del perdón que son importantes. No perdonar sería una incoherencia del cristiano. Por otro lado está la gravedad de cerrar el corazón. Si Cristo nos perdonó a todos en la cruz, no perdonar sería echar en saco roto esa gracia que hemos recibido del Maestro. Y por último, la necesidad que tenemos todos de la misericordia.
todos, recordamos el verbo aquel que usaba el Papa Francisco, hemos sido misericordiados, vistos con amor me eligió. Miserando atque eligendo es el lema del Papa Francisco de pontificado, ¿no? Me miró con misericordia y me eligió. Hemos sido elegidos. Nadie de nosotros ha hecho méritos para ser cristiano. Por último, hermanos, ¿qué mensaje teológico nos deja este discurso? Hemos visto 7 momentos. Hemos visto que el discurso tiene 4 partes importantes: ser pequeños, cuidar a los pequeños, la parábola de la oveja perdida, la corrección fraterna y el perdón sin límites. 5 momentos, hemos visto de este mensaje del capítulo 18. Ciertamente, recordar que en el preámbulo a este capítulo hablamos de la necesaria metanoia, la conversión. Definitivamente el cristianismo presenta una mentalidad distinta al mundo. El cristianismo es revolucionario en ese sentido. Presenta una mentalidad distinta a la del Evangelio, a la que encontramos en el mundo. En este mundo de egoísmo, para empezar, el cristianismo nos invita a vivir en comunidad. En el mundo de la rivalidad y de la venganza, el cristianismo nos invita al perdón. Hasta desencaja en momentos cómo yo voy a perdonar a aquel que me ha ofendido si no se merece el perdón. A nivel teológico y pastoral, ¿qué podemos extraer de este discurso? La iglesia es una comunidad de hermanos, no es una ONG o un grupo que decidió reunirse de camaradas, un grupo de camaradería, sino es una iglesia, significa los convocados, ¿no? Una asamblea de convocados, de llamados por Jesús de Nazaret, donde su ejemplo y su vida y sus palabras nos conmueven. La autoridad se vive desde el servicio. Recordemos la lógica del poder que este discurso nos transmite. El perdón debe ser el corazón de la vida comunitaria. Y recordar que la comunión será el mayor testimonio del reino de Dios. Invitados a vivir nuestra fe en la fraternidad. Por lo tanto, ¿dónde podemos aplicar este discurso? Fortalecer la fraternidad en la iglesia, promover procesos de reconciliación, tanto a nivel social, recordemos el registro, la memoria histórica de Monseñor Gerardi, promover procesos de reconciliación, cuidar de los más débiles y vivir el perdón como un estilo de vida permanente dentro de la iglesia. A manera de conclusión, pues, diré que el discurso eclesial del capítulo 18 de Mateo muestra que no hay una verdadera fe sin una vida comunitaria que sea palpable, testimonio. Decía Ignacio de Loyola que el amor hay que ponerlo en las obras más que en las palabras. La capacidad nuestra de vivir en comunidad será reflejo de nuestro nivel de fe en Jesús de Nazaret. La iglesia está llamada a ser signo del amor misericordioso de Dios, donde cada persona es acogida, acompañada y perdonada. Nadie se debe sentir excluido o excluida de la comunidad. Este tema, pues, nos prepara a profundizar en el próximo encuentro que tendremos para hablar del discurso escatológico, donde Jesús invita a vivir en vigilancia y esperanza. Y cuando el Señor nos dice en el Evangelio, dichoso aquel que al volver su criado encuentre en su deber. ¿Cuál es nuestro deber? Pues nuestro deber
es la vivencia del perdón, la vivencia de la vida fraterna, la vivencia también de la corrección, que estemos dispuestos a procurar el crecimiento de mi hermano y también en la humildad de dejarme corregir. Hermanos, estoy muy agradecido con ustedes por haberme permitido esta valiosa oportunidad para mi vida de poder compartir con ustedes este momento. Muchas gracias por su sintonía, gracias por la atenta escucha que me han brindado, por su tiempo, por este espacio también, por la invitación que me han hecho a compartir con ustedes este texto y lo que ha significado también para mí el Evangelio y la vivencia de todos los días del Evangelio, donde tratamos pues de llevar a la práctica este texto, el Evangelio, que vaya permeando en nuestra vida. Vemos cada vez más que la fe no es algo fuera de nuestra existencia, sino algo que lo podemos vivir todos los días con nuestros hermanos, a fin de transparentar en nuestra vida el buen olor de las obras de Cristo, las obras del amor. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a Padre Juan Diego. Gracias también por aceptar la invitación y por esa reflexión tan maravillosa que nos ha hecho y esta formación del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, que es el discurso eclesial, dirigido, como dijo Jesús, a sus discípulos, pero que ahora está dirigido a nosotros, porque ahora somos nosotros los que vivimos actualmente en una sociedad. Y yo creo que también tenemos que hacer hincapié en la importancia del mensaje evangélico que Él nos ha disertado también, porque vivimos en una sociedad donde cada quien se toma el derecho de hacer correcciones, pero ahí sí queda la mala, sin amor, sin misericordia, sin tacto, ¿verdad? Este Evangelio nos recuerda que si bien es cierto que hay que corregir, está basado primero en el amor, en el otro, en querer que el hermano viva como Dios manda, que realmente recuperar a este hermano que está perdido. No hay que olvidar que también nosotros fuimos ovejas perdidas. En su momento anduvimos perdidos en el mundo y el Señor nos ha rescatado y nos ha devuelto al redil. Por lo tanto, estamos llamados a vivir en una comunidad donde se prodiga el amor, el respeto, la fraternidad, donde la alegría de vivir el Evangelio realmente sea común entre todos nosotros. Pero también nos hablaba del ser grandes. Realmente aquel que es grande es aquel que se olvida de sí para servir al otro, ¿verdad? Nos habla también del perdón, recordar que también Dios nos perdona y nos ha perdonado mucho, ¿verdad? Entonces que tenemos que también nosotros somos limitados en nuestra fragilidad humana. El ser humano por naturaleza tiene esa fragilidad de tener medida para todo, ¿verdad? Aquí nos dice el Señor que no hay que llevar cuenta de nada, que Él ha sido misericordioso y nos ha perdonado. Entonces, este discurso eclesial está encaminado a la reconciliación, al perdón, a la misericordia, al cuidado de los demás, ¿verdad? Al tener realmente un corazón como el del Señor, que está dispuesto a acoger a todos, a aquel que lo busque. Queremos agradecer entonces a Padre Juan Diego y como decía él, ¿verdad? Recordar que la fe se vive en comunidad, o sea, no... Y viviendo en comunidades donde vamos a tener esos roces y esas situaciones de conflicto, pero como les digo, viviendo desde el amor somos capaces de perdonar todo. Entonces, este discurso eclesial nos prepara para vivir aquí en la tierra, y el próximo discurso que vamos a ver, que es el escatológico, es el que nos prepara para la vida futura, que desde aquí la empezamos a sembrar. Por lo tanto, cordialmente invitados, agradecemos a
a Telecom por este espacio, al programa Luz de Cristo por la oportunidad que nos brinda también a la Subcomisión de Animación Bíblica de la Pastoral, e invitarlos siempre a todos los últimos jueves del mes para sintonizarnos. Muy agradecidos y feliz tarde para todos. Un abrazo.